Y estamos con el doctor Oscar Rojas Silva, que nos va a hablar pues de estos resultados que ha revelado el INEGI, donde se explica, bueno, entre otras cosas, que 13,4 millones de personas salieron de la pobreza y además un poco más de 1 millón de personas, 1,7 millones de personas creo, son las que salieron de pobreza extrema, que es un dato también muy, muy importante. Doctor, bienvenido al programa de Contralínea. Muchísimas gracias, Nancy. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia. Y justo para que nos comentes, doctor, qué significado le podemos dar ya a estos datos duros, el presidente López Obrador, digamos que en los últimos meses de su gobierno anunciaba que se venía pues estas informaciones muy relevantes de la reducción de la pobreza, se le veía contento, en varias mañaneras se le vio contento, pues augurando esto que ya pues nos manifiesta una realidad y que no es cualquier cosa. Son millones de personas que tienen una vida mejor, con mayor bienestar, pero ¿qué significa? Sí, pues en primer lugar, yo creo que ese sería el concepto inicial, ¿no? Antes de contabilizar, una persona que sale de esa condición es un acto político de dignificación económico, ¿no? Entonces esto ya es invaluable, por así decirlo, ¿no? Y ahora, pues en este segundo nivel, efectivamente también, ¿no? Ahora pude ver también otra vez recordar esa crestomatía del presidente diciendo, pues estoy contento porque las proyecciones nos dicen que van a salir, creo que él hablaba de 9, si no me equivoco, 9 millones, porque pues había que ser un poquito conservador. Hay que recordar que todos estos son modelos estadísticos de proyección hacia el futuro. Son sólidos, pues, ¿no? Porque hay toda una metodología muy, muy bien probada, tanto nacional como internacionalmente, y que ahora la cifra se haya extendido hasta más de 13 millones, pues es con mucha contundencia la verificación fehaciente, es decir, sin discusión de que el cambio de modelo económico, el abandonar el neoliberalismo, es decir, esta es la prueba, el de facto del abandono del modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal era una pauperización sistemática. Entonces ahora vemos que va en sentido contrario el proceso, ¿no? Y que esto es muy contundente. También me parece particularmente que el que también la pobreza extrema se haya movido también en la misma tendencia, pues nos habla de que no es un asunto simplemente, digamos que superficial, sino que está hablando de los fundamentos del cambio de perspectiva y que además, pues, no es nada más los programas sociales, sino en realidad el núcleo es la recuperación del salario, ¿no? Y que este gran mito que se vivió del salario inflacionario fue una terrible mentira de justificación de presentar al trabajador y a la trabajadora mexicana como mano de obra barata frente al mundo. Era una justificación para seguir elevando los niveles de desigualdad y de ganancias privadas, y pues ahora vemos que cuando se elimina esta visión mitológica, vemos los resultados con mucha contundencia, ¿no? Es decir, creo que pocas veces en la historia se puede decir con esta satisfacción, pero pues por el bien de todos, primero los pobres, misión cumplida, ¿no? Justo sobre esto, por el bien de México, primero los pobres, es mucho más que solo revisar el tema de los salarios mínimos, es mucho más que haber echado abajo el outsourcing y también los programas sociales, también tiene que ver con la infraestructura. Toda esta infraestructura que se creó, por ejemplo, hoy decía, bueno, porque esta entrevista la estamos grabando el jueves 14 de agosto, justamente con estas índices muy calientitos, ¿no? Decía este 14 de agosto la presidenta que, por ejemplo, los caminos rurales Ujú. acortan esta brecha también y contribuyen a que personas salgan de la pobreza. ¿Qué tanto influyó también el destinar el recurso público a estas grandes obras? La propia refinería Dos Bocas generó muchísimos empleos, el Tren Maya, además esta conectividad. ¿Qué tanto esa infraestructura también impacta en estos resultados, doctor? Claro, yo creo que esto es fundamental porque no se está diciendo con mucha contundencia y creo que es muy importante porque de repente en el imaginario es de que simplemente es una transferencia de un presupuesto y ya, ¿no? Que se disuelve.
Pero si vemos hacia el origen estructural, esto que nos atrevemos a enunciar con claridad, el abandono del neoliberalismo, el cambio de modelo, es precisamente acompañado de que una de las perspectivas es ir en la otra dirección. El neoliberalismo significó precisamente la privatización y por lo tanto la desindustrialización del país. Y ahora, en sentido contrario, se está recuperando las actividades de infraestructura del gobierno y yo creo que ahí podríamos anclarla con el concepto de austeridad republicana, es decir, esta conversión de lo que era el gasto corriente, lo que se gastaban en salarios de la élite dorada, de la burocracia dorada, las compras, ¿no? De toallas en quién sabe cuántos miles de pesos, todos estos recursos, pues en realidad significaban esa retirada del gobierno de estas actividades y que cuando ahora cambiamos ese peso de gasto corriente en gasto productivo, el gobierno puede invertir, pero además no lo hace así nada más, ¿no? Sino que va estratégicamente a la base de todo, que es la infraestructura. Y la infraestructura es esto que se señalaba, ¿no? Los caminos son muy importantes, o sea, es básico porque la interconectividad del mercado interno es lo que le da dinamismo a una economía. Entonces, no nada más es esas transferencias, sino que cuando llegan esas transferencias, la reciba un ambiente dinámico económico. Y eso es lo que potencia la posibilidad de que puedas sacar de la pobreza a las personas. Es decir, no es una política de pobres como incluso los pobretólogos que andan por ahí siempre midiendo nada más si subió, si bajó y ni en los mecanismos exclusivamente eso, pues en realidad pierde de vista que la mejor política contra la pobreza es la política industrial. Y sobre el tema de las personas que salen de la pobreza extrema, preguntarle, doctor, porque parte de las críticas que he estado escuchando en las corporaciones mediáticas que están llorando prácticamente estos opositores que están al frente de los noticiarios y en Empobrezcan los a la gente micrófonos. otra vez, caray. Sí, pues una de las críticas es que es muy poca la cantidad de personas que salen de la pobreza extrema. Sin embargo, pues sí abordarlo con claridad. Es muy complejo la pobreza extrema por todo lo que significa. O sea, a una persona en situación de pobreza extrema, pues quizá un incremento al salario mínimo no le repercuta porque no tiene trabajo, ¿no? En primer lugar. Ujú. En segundo lugar, quizá también las transferencias a través de los programas sociales sí le lleguen, pero se van directamente a lo más indispensable, es decir, no se puede generar un bienestar en otros sectores. ¿Qué tan importante es que este millón de personas hayan salido de la pobreza en un contexto en el que se necesitan muchas más herramientas, no solamente recuperar el salario mínimo y hacer estas transferencias a través de los programas sociales, sino Ujú. también generar, por ejemplo, infraestructura en salud, llevar agua potable a estas regiones, Claro. construir las presas, es decir, es mucho más el recurso que se emplea para poder sacar a una sola persona de una situación de pobreza extrema, porque se requiere mucho más eh, digamos, más elementos que le hacen falta en este momento por la propia vulnerabilidad en la que se Claro. encuentra, ¿no? Las viviendas dignas, o sea, llevar pues infraestructura, también carretera, ya lo decíamos, conectividad, hospitales, escuelas. ¿Qué tan importante es este dato? A mí me parece súper relevante para entender el fondo de la cuarta transformación. Claro. Sí, pues por supuesto, creo que lo de la pobreza extrema es un muy buen ejemplo para verificar esta profundidad, ¿no? Pensemos en una persona, ¿no? Puedes estar tú quizás subnutrido, pero estás comiendo diario y pues digamos que pues hay situaciones que puedes ir resolviendo su trayectoria, ¿no? Pero de repente cuando vemos un ser humano que no puede acceder a la alimentación, pues empieza en un proceso muy rápido de problematizar, pues, ¿no? Todo su ser, pues, ¿no? Entonces, es una situación extraordinaria y que es además el reflejo precisamente de lo fuerte, de lo lastimoso que fue los procesos de desindustrialización, porque desconectas a la población. Entonces, luego ya ni queriendo ayudar puedes, porque en realidad está desintegrado en muchos lados la red
del mercado interno, que bueno, los economistas lo decimos como mercado interno, como concepto, pero en realidad estamos hablando de las interconexiones de los pueblos, ¿no? De las ciudades, las comunidades, la sierra, los valles, es decir, hay toda una geografía muy importante que sabemos que pues ante una situación de emergencia, por ejemplo, y no tienes camino y está lloviendo, pues es simplemente imposible, ¿no? Entonces, creo que recuperar esta noción de infraestructura no economicista, sino infraestructura social, ¿no? Es decir, para que todos los que decidan donde están, ¿no? En sus comunidades, puedan tener la capacidad de ir accediendo a estos elementos, ¿no? Hay que recordar que la pobreza multidimensional, pues, es al menos cuando tienes tres carencias, ¿no? De las seis que mide el INEGI ahora, ¿no? Antes Coneval, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando, por supuesto, de vivienda y sabemos que hay un problema con la vivienda porque hacían especulación con la misma. Hay problemas con salud. Vimos en la pandemia que se dedicaban a inaugurar en el neoliberalismo hospitales con la pura fachada, ¿no? O sea, ya no digamos sin equipo, ¿no? Sin luz, ¿no? Y sin lo mínimo indispensable. Entonces, el neoliberalismo fue precisamente toda una maquinaria para ir disolviendo la capacidad de ir respondiendo por sectores, es decir, el neoliberalismo es fue una producción permanente de pobreza multidimensional. Entonces, precisamente como es estructural, es muy pesado resolverlo y el hecho de que estén ya saliendo también ahí, pues implica insisto, ¿no? No solamente se está tomando paliativos, sino que se está tomando una cirugía mayor en la forma en la cual está desarrollándose la economía, ¿no? Se puede decir que esto es atribuible totalmente al gobierno del presidente López Obrador. He escuchado en la radio, pues también en esta desesperación de la oposición que dicen que con Enrique Peña Nieto se sentaron las bases para un salario digno, ¿no? Escuchaba a Salomón Chertorivsky decir eso hace un momento y bueno, pues cada quien su interpretación, pero ¿quién recuperó el salario, doctor, y quién dio estas transferencias y quién hizo la infraestructura? Digo nada más para recordar el nombre, ¿no? Del peligro para México. Sí, por supuesto. Bueno, es que estos personajes, el Chestorivsky, es símbolo del cinismo, ¿no? Porque pues dices, híjoles, que por favor, ¿no? Ya seamos serios. Y o se une a esto, ¿no? Que por ejemplo la portada del Reforma no fue lo suficientemente interesante todo esto para ponerlo en su portada, ¿no? Es decir, hay una reacción precisamente porque eso fue otra connotación del modelo neoliberal, ¿no? Esas políticas de desestructuración tenían que ser cubiertas, ¿no? Tenían que ser encubiertas, mejor dicho, ¿no? Y una de las formas que se encontraron fue generar todo un lenguaje técnico para ir ocultando estas cosas y que llevan a este cinismo, ¿no? A creer que esto es resultado en realidad, ¿no? Del modelo que nunca funcionó y que precisamente, pues, era peligro para México, pero en realidad era el peligro para estas élites que vivían de este mecanismo, ¿no? Y lo podemos decir con contundencia, estos resultados no se pueden atribuir a nadie más que a el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el que hizo este giro, este volantazo, y lo vimos porque además hay una descripción de toda una serie de políticas estructurales que van acompañando esta posibilidad, ¿no? Y que es además todo el proyecto de la cuarta transformación, que afortunadamente ahorita vemos también una profundización todos los días de estos mecanismos, porque en eso se está convirtiendo la economía, en una economía que pueda estar permanentemente mejorando estos elementos. Yo veo en el mediano plazo que podamos estar en cierto momento hablando no nada más de la reducción, sino de la erradicación de la pobreza extrema, ¿no? Sí, bueno, ojalá caminemos hacia allá y también preguntar sobre esta, digamos, esta guerra cognitiva que se nos hizo a lo largo del neoliberalismo, porque parecía que estábamos condenados a la pobreza y a la miseria y que era imposible que las personas salieran de esta condición, ¿no? Parte de ello es eso de, pues siempre asociar el aumento del salario mínimo a la inflación, ¿no? Y entonces para evitar la inflación, porque según ellos esto iba a ser lo peor que nos podría pasar y no que estuvieran millones y millones de personas en situación de pobreza, que eso ya era en sí algo muy grave.
además de eso, se nos decía pues que el pobre es pobre porque quiere y que con la cultura del esfuerzo podríamos salir adelante, ¿no? Y que entonces si tú no estás Ujú. acumulando riqueza es porque no empezaste a trabajar al primer día de recién nacido, ¿no? Prácticamente porque no compraste tu terrenito a los En lugar de nueve comprar un meses de terreno, se nacido. fue al kinder, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo plantarnos frente a esas narrativas en un momento donde tenemos estas cifras y donde intentan justamente desde estas corporaciones mediáticas, pues de alguna manera minar digamos, esta contundencia de los datos, ¿no? Frente Claro. a un modelo económico neoliberal que lo que generó es mucha pobreza, o sea, era una maquinaria de empobrecimiento de las personas. Sí, totalmente. Pues yo creo que ahorita se tiene que aprovechar, ¿no? La estrategia, el movimiento tiene que ser enfatizar este resultado contundente, porque ahorita ya está totalmente desbancado el mito del salario, ¿no? El salario inflacionario. Al contrario, ¿no? Ahorita subió como nunca, 116% me parece en términos reales. Porque luego también quieren hacer ese juego de que quieren volver a descontar otra vez la inflación. Este ya es un dato considerando el proceso inflacionario, que también si nos vamos a los datos, estamos con inflación totalmente controlada y en los objetivos, ¿no? Entonces esto también es un detalle importante porque además está detrás el PASIC. Es decir, esta necesidad de intervenir también porque parte de la inflación no, en realidad nunca tuvo que ver con el salario, sino tenía que ver con el poder oligopólico de las grandes empresas. Por lo tanto, los intermediarios son los que elevan los precios inercialmente, ¿no? Entonces, creo que esto nos ayuda ya a develar de lo que fue ese engaño y que es momento de acelerar porque hay muchos otros mitos que todavía pueden seguir ahí. Ya que tenemos la percepción, por supuesto, de que en realidad son un engaño, pero que hace falta la contundencia y hay que irla buscando de una vez, pues, ¿no? Porque eso nos va a ir llevando a desmontar todos esos procesos, porque efectivamente, ¿no? El cuento, la narrativa dominante fue el del individualismo, el echeleganismo, responsabilizar, ¿no? A los pobres de su condición misma, ha sido terrible. Y la reamplificación ahora, ¿no? De que el trabajo no nada más es el trabajo privado, sino es el trabajo colectivo, ¿no? Y entonces tiene que haber ingreso personal, pero también tiene que haber ingreso social. Entonces ya estamos hablando de otras formas de distribución, pero para eso, insisto, pues hay que seguir desmontando los otros elementos que siguen ahí rondando en esta guerra cognitiva. Creo que es momento para hacer una renovación de raíz también de la ciencia económica, ¿no? Sí, y también, regresando al tema de los datos, 13,4 millones de personas salen de pobreza, 1,7 millones salen de pobreza extrema. ¿Qué significa eso en términos de bienestar y de justicia social para las personas, para sus familias, para los mexicanos y las mexicanas? ¿Y cómo se empata esto con la fortaleza del Estado? Porque nos decías, Mm. doctor, hace un momento que justamente el PASIC pues tiene que ver con esta intervención del Estado o del gobierno en que las empresas o las tiendas que ofertan los productos de la canasta básica, pues no hagan lo que hicieron durante el periodo neoliberal, ¿no? Que es subir los precios a su antojo y no tener pues un límite en su llenadera de Ujú. ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha servido que entendamos que el Estado tiene que tener una intervención? Porque de lo contrario, el único que está gobernando es el poder fáctico de los oligarcas, ¿no? Ujú, es correcto. Sí, pues de hecho, ¿no? Ahorita que hablábamos de los mitos, pues este es el segundo que yo creo que ya se está cayendo. El mito de que el Estado simplemente es un observador, un árbitro neutral, ¿no? Y que simplemente el mínimo indispensable y que los resultados son responsabilidad, de los privados en tanto individuos, ¿no? Entonces, esta visión no va más, ¿no? Es decir, podemos enunciar ya con estas figuras, como por ejemplo la del PASIC, y con otros elementos de contundencia de dirección general de planificación, como el Plan México,
y toda esta perspectiva de reunión con muchísimos sectores en el contexto de la economía mixta, pues es que necesitas un Estado fuerte y un Estado fuerte significa un Estado que pueda materializar esa organización de lo social, porque en los elementos sociales pues hay intereses diversos, ¿no? Y además el de los privados es particularmente fuerte por el tipo de economía mercantil que tenemos, ¿no? De ahí que la corrupción fue el primer elemento a desterrar, porque la corrupción no nada más era un asunto de moral, ¿no? Sino, que también lo es, por supuesto, sino que la corrupción era el mecanismo a través del cual se capturaba y se desarticulaba la posibilidad de que el Estado pudiera hacer este tipo de operaciones importantes de intervención. Porque si eres corrupto, entonces estás a merced de todo un mecanismo de presión, entonces es una burocracia que se petrifica y pues simplemente empieza a aprovechar ahí de las coimas, ahora sí, pero ya en calidad de un gobierno, digamos que en la lona frente al poder político privado, ¿no? Entonces, el hecho de este cambio también implica el enunciamiento de que tenemos un Estado social, de que no es un Estado que está al servicio de la clase dominante capitalista, sino es un Estado social en resistencia y en construcción de otro tipo de organización. Entonces ahí la teoría del Estado también, junto con esto que decíamos de la economía, es necesario que lo vayamos transformando también, ¿no? Y en esta construcción en la que estamos, ¿qué tanto debemos de avanzar como pueblo acompañando estas políticas públicas? Porque no solamente, ya lo decíamos desde el inicio de esta eh, conversación, no solamente es que aumente el salario mínimo, no solamente es que esté el tema de las ayudas sociales, ¿no? De esta nueva forma de repartir la riqueza que antes pues se concentraba en los más ricos, ¿no? O sea, en los oligarcas, sino que tiene que ver también con la recuperación del sistema sanitario, con la Mm. recuperación del sistema incluso de el agua, ¿no? De cómo se reparte Ujú, este vital líquido, cómo se recuperan estos permisos que tenían sobre todo estas grandes industrias, ¿no? Y se da prioridad al consumo de agua para la población. En fin, es muchas cosas, o sea, es prácticamente todos los programas que instrumentó el presidente López Obrador al final tienen este tinte social. ujú. ¿Qué tanto debemos de seguir consolidándolo o qué nos falta para avanzar en esta búsqueda de una sociedad justa? No, pues yo creo que ahí podemos englobar todos estos elementos. Me parece que es interesante cómo lo planteas, porque si empezamos así a ver the big picture, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Todo el mecanismo de todas las mañaneras con temas particulares, pero que si los vas juntando, es todo un mecanismo de reordenamiento precisamente, ¿no? Porque cuando no está el Estado presente, pues es la ley del más fuerte. Entonces, por lo tanto, hay muchos mecanismos que laceran no solamente la base, el sistema natural, sino pues el social, y cuando es en conjunto, pues es cuando vienen las tragedias, ¿no? Como por ejemplo el caso del río Sonora, ¿no? Y que precisamente todos los mecanismos, todos los programas, las políticas, el empezar a tratar los problemas, que muchos de ellos pues lleva mucho tiempo porque están muy intrincados. Pues precisamente de eso es de lo que se trata, ¿no? Es decir, de ir resolviendo esos problemas, ir avanzando de forma contundente para que ese reordenamiento te permita realmente tener otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que ahorita, para ir profundizando, creo que esto sí es importante, hay que celebrar sin duda, pero pues no nos podemos detener, al contrario, cuando va funcionando es momento para acelerar el paso, no para retenerse, ¿no? Y creo que ahí este es un muy buen aprendizaje del modelo que creó López Obrador, que tiene que ver con esto. El reordenamiento social lo que te va permitiendo es un dinamismo cada vez más fluido, que es el que te va a permitir no solamente el crecimiento por el crecimiento, sino el desarrollo, ¿no? Es decir, esta capacidad
ahora múltiple, ¿no? De que las diferentes regiones puedan tener otro tipo de destinos en sus vidas, ¿no? Otro tipo de interrelación entre sí mismas, ¿no? Y creo que uno que hace falta, por supuesto, y que hay que enunciar, pues es el asunto de garantizar la seguridad, ¿no? En el país, ¿no? En el momento en el cual logremos la pacificación tiene un símbolo muy fuerte en el sentido de que nos va a llevar, nos va a permitir dar el salto cualitativo a un país con otras capacidades, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo. Sí, muy importante eso también. Doctor, ¿cómo cerramos esta entrevista? Una reflexión final. Pues contentos, contentos por estos resultados, porque además si vemos cada uno de los elementos de las carencias, todos indefectiblemente van disminuyendo, ¿no? Y no obstante, tuvimos ahí pues estos, por ejemplo, de salud, que además ahí hay algo que hay que considerar, porque como son encuestas, ¿no? Entonces la percepción en salud puede estar castigada porque venimos de una pandemia también y venimos también de una reconformación administrativa con el Seguro Popular, ¿no? Que tenía también, era parte de toda una estructura de simulación, ¿no? Entonces, creo que ahora sería interesante no solamente quedarnos con los datos en sí mismos, sino recuperar las historias por cada una de las carencias que están ahí medidas y pues hacer memoria de la manera en la cual los neoliberales se encargaron de generar más pobreza, ¿no? Sí, claro, una maquinaria de pobres contra lo que deja como legado el presidente López Obrador, sin duda, y esto de por el bien de todos, primero los pobres, pues deja de ser un eslogan o una frase para convertirse ya en una realidad para millones de personas. En una política económica, es decir, la podemos decir así, es una nueva política económica, porque pues vimos, ¿no? Austeridad republicana en materia de lo fiscal es lo que terminó por funcionar, por permitir también las condiciones materiales para poder construir este estado de bienestar también, ¿no? Y sobre todo que pues no se nos olvide que, por ejemplo, estas transferencias que hacen parte de este ingreso colectivo que ayuda a la mitad de estos resultados pues ya son derechos constitucionales, ¿no? Entonces, esto pues no es un detalle menor también, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias.